A Dileya Mars le quedaban exactamente 10 minutos de su hora de almuerzo cuando la limusina negra salió disparada del puente elevado, como una bala arrancada del cañón de un arma. Dileya trabajaba como electricista de líneas de alta tensión, era viuda y criaba sola a su hija, con la cartera vacía y una pila de facturas sin pagar esperándola sobre la mesa de la cocina. Debería haberse quedado quieta, como todos los demás. Debería haber obedecido al guardaespaldas armado que gritaba a la multitud que retrocediera. Pero a través del cristal agrietado, Dileya vio a una anciana resbalando hacia el vacío, y por eso corrió hacia el auto. Cortó la corriente que chisporroteaba sobre el pavimento, rompió a golpes la puerta destrozada y sacó a la mujer del auto justo cuando éste se deslizaba lentamente hacia el borde del precipicio, salvando una vida que algún día todo el bajo mundo de esta ciudad se vería obligado a recordar. Dileya acababa de salvar a la abuela del jefe criminal más temido de la ciudad de Ayovay. Ahora la empresa quería despedirla, y aquel hombre acababa de tomar una decisión. El valor de esta mujer merecía ser recompensado, y quien hubiera orquestado ese supuesto accidente lo pagaría caro. Lo que Dileya todavía no sabía era que acababa de entrar de lleno en el corazón de una guerra que jamás había elegido. Si la historia de Dileya te ha tocado el corazón, deja un like para que sepamos que sigues aquí, que sigues con nosotros. No olvides compartir este vídeo con las personas que necesitan recordar que la bondad nunca ha sido en vano. Y, por favor, suscríbete a nuestro canal para no perderte las próximas historias profundamente emotivas que tenemos preparadas. Pero para entender cómo comenzó esta oscura tormenta, debemos retroceder hasta los caóticos momentos justo después del choque. Minutos antes, la anciana yacía sobre el concreto, su pecho subiendo y bajando débilmente, pero con un ritmo constante. Y eso fue todo lo que Dileya necesitó ver para saber que había ganado la carrera contra la muerte. El aullido de las sirenas atravesó el aire del mediodía cuando la ambulancia se detuvo, y un equipo de paramédicos salió corriendo con una camilla y su equipo, apartando a Dileya con los movimientos entrenados de quienes han hecho esto demasiadas veces para contarlas. Dileya retrocedió unos pasos, con ambas manos colgando sueltas a los costados, y solo entonces se dio cuenta de que le temblaban con violencia. Pequeños cortes en el dorso de sus manos dejaban escapar gotas de sangre, de un rojo oscuro contra la piel cubierta de polvo del camino. Pero apenas sentía el dolor. La adrenalina todavía corría con fuerza por sus venas, haciendo que cada sonido a su alrededor pareciera resonar desde el fondo de un pozo profundo. Dileya vio cómo el equipo médico colocaba una mascarilla de oxígeno sobre el pálido rostro de la anciana, escuchó cómo gritaban algunos números, y luego vio cómo levantaban la camilla, y aquel cuerpo frágil se deslizó hacia el interior de la ambulancia como una hoja arrastrada por la corriente. Las puertas se cerraron de golpe. La sirena volvió a sonar, alejándose en la distancia, hasta disolverse en el pulso caótico de la ciudad. A su alrededor, la multitud todavía no se había dispersado. Decenas de teléfonos estaban en alto, con sus lentes apuntando hacia ella como ojos sin alma, grabando cada movimiento, cada respiración entrecortada de la mujer que acababa de hacer lo que nadie más se había atrevido a hacer. Se escuchaban susurros. Alguien la llamó heroína. Otra persona señaló hacia la limusina, que yacía inclinada junto al borde del puente elevado, su cristal hecho pedazos brillando bajo el sol. Dileya no podía escuchar nada con claridad. Se quedó ahí, en medio de todo ese ruido, sintiéndose tan perdida como una pequeña isla en mar abierto. Los dos guardaespaldas todavía no se habían ido. Permanecían a pocos pasos de ella, con los hombros tan anchos como puertas de armario, y los rostros duros e indescifrables. El más alto levantó una mano hacia su oído, escuchando algo a través de un auricular oculto, y luego se volvió para mirarla con una expresión que Dileya no logró comprender. No era gratitud. Tampoco era enojo. Era algo atrapado entre dos precipicios, algo que se parecía tanto a la cautela como a una advertencia. Se acercó más, bajando la voz hasta que solo ella pudiera escucharlo entre el ruido. Acabas de arrastrar toda tu vida hacia otro camino, y todavía no lo entiendes, dijo, y cada palabra cayó como una piedra fría. La mujer que acabas de salvar no es una anciana cualquiera. Lo sabrás pronto, más pronto de lo que crees. Dileya abrió la boca, queriendo exigir una explicación. Pero el hombre ya se había dado la vuelta, caminando en dirección hacia donde había desaparecido la ambulancia, llevándose a su compañero y dejándola sola con esa frase flotando en su mente como una nube de tormenta. Dileya observó cómo aquellas anchas espaldas desaparecían entre la multitud, y luego bajó la mirada hacia sus manos ensangrentadas. Las palabras del guardaespaldas seguían resonando,
plantando en su pecho una inquietud que no podía nombrar, como si hubiera abierto sin querer una puerta que debía haber permanecido cerrada. Un guardia de seguridad del complejo corrió hacia ella para preguntarle si estaba bien. Le entregó un trozo de gasa mientras tartamudeaba algo sobre llamar a los primeros auxilios. Dileya negó con la cabeza y dijo que estaba bien, que solo necesitaba volver al trabajo. Se limpió rápidamente las manos en el pantalón de trabajo, respiró hondo y se obligó a caminar como si nada hubiera pasado. Pero ese instinto inquieto seguía pegado a ella, pesado sobre sus hombros como la caja de herramientas que cargaba todos los días. Su turno todavía no había terminado. Todavía había cables que revisar, paneles eléctricos esperando sus manos, y una pequeña hija esperando en casa para que volviera con una cena sencilla. La vida nunca le había permitido a una mujer como ella detenerse demasiado tiempo a pensar. Y aún así, mientras caminaba de regreso hacia la zona de trabajo, abriéndose paso entre la multitud que todavía murmuraba sobre lo que había pasado, no podía sacudirse la sensación de que esa hora del mediodía había partido su vida limpiamente en dos. Una mitad hecha de todo lo que ella siempre había conocido, y la otra hecha de algo que la esperaba más adelante, oscuro y misterioso, algo que ella no tenía manera de ver con claridad. Menos de 2 horas después de que la ambulancia se marchara, el teléfono de Dileya vibró con un mensaje breve del Departamento de Recursos Humanos, ordenándole presentarse de inmediato en el último piso del edificio de Brick Line Power. Dileya sabía que eso no podía significar nada bueno. Cuando atravesó la puerta de cristal de la oficina del director de operaciones, el aire dentro estaba tan frío que casi tembló. Gerald Ashworth estaba sentado detrás de un enorme escritorio, con las manos entrelazadas sobre la madera pulida, mientras Tom Ragen, su supervisor directo, permanecía a un lado con la expresión de un hombre que no quería estar involucrado, pero que no tenía otra opción más que estar ahí. Sin molestarse en levantar la vista, Ashworth señaló la silla vacía frente a él, con una voz plana y mecánica. ¿Tienes idea de los problemas que acabas de causar?, preguntó, y solo entonces levantó los ojos hacia ella con una mirada afilada y fría. Dileya se sentó, con la espalda recta, sus manos vendadas descansando sobre el regazo. Respondió que había salvado una vida humana, que si hubiera llegado un minuto más tarde, esa mujer no habría tenido otra oportunidad. Ashworth soltó una risa seca, sin nada de calidez. Dijo que ella había abandonado su puesto asignado durante el horario de trabajo, que había destruido propiedad de terceros sin autorización, que había interferido en una escena que debía dejarse en manos de personal especializado, y que todas esas acciones temerarias podían exponer a la empresa a demandas por millones de dólares. Ragen murmuró que los protocolos de seguridad existían por una razón, que un buen empleado era aquel que sabía cumplir las normas. Dileya sintió que el calor le subía a las sienes. Preguntó, con una voz que no era fuerte pero firme como el acero, si en verdad querían que ella se quedara ahí, con los brazos cruzados, viendo cómo un ser humano dejaba de respirar frente a ella, solo por una línea de reglas escritas en papel. Dijo que era electricista, que la habían entrenado para actuar cuando había vidas en peligro, y que la corriente expuesta sobre el camino en ese momento había sido peligrosa para toda la multitud, no solo para la persona dentro del auto. Por un breve instante, Dileya notó algo extraño. Cuando mencionó el auto y la escena del accidente, los dedos de Ashworth se tensaron de repente, el dorso de sus manos se puso blanco, y sus ojos se desviaron por una fracción de segundo antes de que pudiera ocultarlo. Tragó saliva con dificultad, se removió en su asiento como si el costoso sillón de cuero se hubiera vuelto demasiado pequeño de golpe, y rápidamente volvió a llevar la conversación hacia la acción disciplinaria, con una voz mucho más apresurada que al principio. Dileya no entendió del todo el significado de ese momento, pero fue suficiente para grabar una pequeña pregunta en su mente, la sensación de que ese hombre temía algo mucho más grande que el cristal roto y las demandas de las que acababa de hablar. Ashworth anunció que, a partir de ese momento, ella quedaba suspendida sin sueldo hasta que una audiencia disciplinaria formal decidiera su destino, y que lo más probable era que su contrato terminara de manera permanente. Dileya sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Pensó en la pila de facturas sobre la mesa de la cocina, en la renta del próximo mes, en el rostro de su pequeña hija cada noche, preguntándole si mamá estaba cansada hoy. Abrió la boca, lista para protestar una vez más, pero Ashworth levantó la mano para detenerla, diciendo que la conversación había terminado, y que debía considerarse afortunada de que la empresa le diera una audiencia en lugar de despedirla de inmediato. Ragen evitó su mirada, bajando los ojos hacia el expediente en sus manos, como si hubiera algo más interesante ahí dentro que el destino de un ser humano. Dileya se levantó,
con las piernas temblando ligeramente, aunque se obligó a mantener la espalda recta, y salió de aquella habitación fría con la sensación de que la habían condenado por el acto más bondadoso que había hecho en toda su vida. La puerta de cristal se cerró detrás de ella. Y en el último instante, antes de que se cerrara por completo, todavía alcanzó a mirar atrás y ver a Ashworth levantando el teléfono, con la mano todavía temblando, su rostro sin una sola gota de sangre. El atardecer ya comenzaba a caer cuando Dileya bajó del último autobús y arrastró los pies de vuelta hacia la pensión, escondida detrás de una hilera de bodegas envejecidas en el extremo sur de la ciudad de Ayovay, donde la renta era tan barata que la gente la pagaba con paredes delgadas como papel y el gemido de los trenes de carga durante toda la noche. Apenas había metido la llave en la cerradura cuando la puerta se abrió de golpe desde adentro, y un cuerpecito se lanzó directo contra sus piernas con un grito de alegría que derritió todo el cansancio de ese día sin fin. «Mamá llegó», gritó Possie, abrazando con fuerza la pierna de su madre, sus rizos despeinados apuntando hacia arriba, su sonrisa mostrando el hueco donde se le había caído un diente de adelante. Dileya se dejó caer de rodillas, abrazó a la niña, respiró el leve aroma del jabón de baño infantil en su cabello. Y en ese momento, se sintió más rica que cualquiera de las personas que vivían en los rascacielos al final de esas calles. La señora Esther, la anciana vecina que todavía cuidaba a Possie por las tardes, sonrió desde la puerta y se retiró en silencio, dejando a madre e hija solas en el pequeño cuarto que apenas tenía espacio para una cama, una mesa tambaleante y un rincón de cocina diminuto. Possie no dejaba de hablar sobre el dibujo que había hecho en la escuela, sobre la mariposa que se había posado en la ventana, sobre cómo había aprendido a atarse las agujetas sola, sin ayuda de nadie. Y Dileya escuchaba cada palabra con toda la atención que le quedaba, asintiendo, riendo, fingiendo sorpresa en los momentos exactos, mientras enterraba el miedo que se retorcía dolorosamente en su estómago. Calentó la olla de sopa que había sobrado del día anterior, partió un pedazo de pan por la mitad, y observó a la niña comer con tanto entusiasmo que parecía el banquete más exquisito del mundo. Solo después de que Possie se quedó profundamente dormida, con su respiración tranquila bajo la delgada cobija, Dileya se permitió derrumbarse en la silla junto a la mesa, y hundir el rostro entre sus manos vendadas. La débil luz amarilla caía sobre la pequeña fotografía en el estante. Una imagen de ella y un hombre de sonrisa amable, de pie frente a una obra de construcción, y su corazón volvió a doler con ese vacío tan familiar. Habían pasado 2 años desde aquella mañana fatídica, la mañana en que Caleb, su esposo, se puso su equipo de protección y le dio un beso en la frente antes de salir de casa, igual que todos los días. Caleb trabajaba como andamiero para una gran constructora que siempre predicaba sobre seguridad, mientras recortaba cada dólar posible en equipo de protección barato. Y el día en que el andamio colapsó por culpa de unos tornillos oxidados sobre los que la gente había advertido durante mucho tiempo, pero que habían sido ignorados, Caleb murió, dejándola sola con una niña pequeña y una montaña de deudas por gastos funerarios y meses sin ingresos. Esa empresa le había pagado una compensación miserable y luego se había desentendido de ella por completo. Y Dileya entendía, mejor que nadie, el precio de la negligencia disfrazada con el traje de las reglas escritas en papel. Se limpió rápido la esquina del ojo, negándose a seguir llorando porque las lágrimas nunca habían pagado ni una sola factura. Justo entonces, su teléfono vibró, y el nombre que brilló en la pantalla le hizo encogerse el corazón. Al otro lado de la línea llegó la voz fría del hombre que representaba el préstamo que ella había intentado postergar durante meses, recordándole que el plazo final se acercaba y que si no lograba juntar el monto completo en las próximas semanas, se verían obligados a quitarle todo lo que le quedaba, incluyendo ese pequeño hogar. Dileya apretó el teléfono con fuerza, miró hacia su hija dormida, y respondió con una voz que luchó por mantener calmada, diciendo que encontraría una manera, aunque por dentro ya no sabía de dónde sacar fuerzas para sostenerse. Cuando la llamada terminó, se quedó inmóvil en la oscuridad durante un largo rato, escuchando el gemido del tren de carga afuera, y por primera vez en muchos años, sintió que el peso de la vida comenzaba a aplastarle los hombros. Al otro lado de la ciudad, en una habitación en el último piso de una torre de cristal con vista a toda la ciudad de Ayovay, mientras las luces comenzaban a encenderse, Roderick Vance permanecía de pie en silencio junto a la ventana, con un vaso de licor que no había llevado a sus labios ni una sola vez, cuando su teléfono sonó. Era el hombre cuyo nombre todo el bajo mundo conocía, pero pocos se atrevían a pronunciar en voz alta. El hombre que controlaba los muelles, las obras de construcción y las redes ocultas que ninguna autoridad se atrevía a tocar. Y gobernaba su imperio con silencio mucho más a menudo que con gritos.
Cuando la voz temblorosa al otro lado del teléfono le informó que su abuela acababa de ser trasladada al hospital en estado crítico tras un accidente de auto, Rodrick no levantó la voz. No rompió nada. No dejó que un solo músculo de su rostro lo delatara. Solo dejó el vaso sobre la mesa con cuidado y en silencio. Permaneció callado durante exactamente 3 respiraciones, y luego dio una orden tan breve y fría que enfrió la habitación entera, ordenando a sus hombres que bloquearan por completo el pasillo del hospital, que llevaran ahí al mejor médico de la ciudad antes de que terminara la noche, y que nadie se acercara a la habitación de su abuela sin antes pasar por sus hombres. Con esa sola frase, la enorme maquinaria detrás de él comenzó a moverse de inmediato. Autos negros salieron de los callejones. Se hicieron llamadas. Puertas que antes habían permanecido cerradas se abrieron de repente ante el nombre Vance, como si fuera una llave maestra. Su calma era más aterradora que cualquier furia, porque todos los que alguna vez habían trabajado bajo sus órdenes entendían que cuanto más tranquilo se volvía Rodrick Vance, más violenta sería la tormenta detrás de él. Margaret era la única persona en este mundo que todavía podía hacer temblar su corazón endurecido, y el pensar en ella, frágil, en la línea entre la vida y la muerte, despertó dentro de él algo que había enterrado hacía mucho tiempo. Llegó al hospital antes del amanecer, se quedó de pie en silencio junto a la cama, miró el rostro pálido de la mujer que lo había criado, y se marchó con una determinación fría e implacable. De vuelta en su oficina, ordenó a su gente que reunieran todo lo relacionado con el accidente, las grabaciones de las cámaras de tráfico, las declaraciones de testigos, los diagramas de la escena, y se sentó bajo la luz tenue, observándolo todo una y otra vez en silencio. Al principio, todo parecía un accidente común, un auto que perdía el control y se salía del puente elevado. Pero cuanto más lo veía, más crecía dentro de él una incomodidad inquieta, como un hilo suelto que se enganchaba en su dedo. El chofer privado de Margaret era un hombre que había servido a su familia durante muchos años. Un hombre tan cuidadoso que era casi rígido, y sin embargo, de alguna manera había dejado que el auto avanzara a una velocidad poco razonable, justo en una curva que había recorrido cientos de veces. Rodrick rebobinó la grabación, congeló la imagen en el momento exacto en que el auto comenzó a salirse del camino, y entrecerró los ojos al notar la extraña forma en que el vehículo se inclinaba, no como una pérdida de control causada por descuido, sino como si algo ya hubiera interferido con él antes de ese momento. No se apresuró a sacar conclusiones, porque era un hombre que había vivido demasiado tiempo en un mundo donde la prisa podía costar una vida. Pero su instinto, ese mismo instinto que lo había mantenido vivo durante tantos años entre lobos, le decía a gritos que algo no estaba bien debajo de la superficie de ese supuesto accidente. Llamó al hombre más confiable de su círculo cercano, y le ordenó investigar cada detalle, revisar el auto de nuevo, rastrear la agenda del chofer en los días previos al accidente, y no dejar pasar nada, sin importar cuán pequeño fuera. Luego se reclinó en su silla, con la mirada fija en la imagen congelada que brillaba en la pantalla. Y en la oscuridad de aquella habitación de poder, una pregunta fría comenzó a tomar forma en su mente, aunque todavía no se permitía darle un nombre. 2 días después, cuando la luz de la mañana se filtró entre las cortinas blancas de la habitación de hospital más lujosa que el dinero podía comprar, Margaret Vance abrió los ojos lentamente, y la primera persona que vio fue a su nieto, sentado junto a la cama, con el rostro hundido por noches sin dormir. Rodrick se inclinó hacia adelante en el momento en que la vio moverse, tomando su mano delgada entre las suyas, y por primera vez en muchos años, su voz, normalmente fría como el hielo, tembló suavemente al pronunciar su nombre. Margaret sonrió débilmente, las arrugas de su rostro se suavizaron, y susurró que todavía estaba ahí, que su destino no había sido terminar ese día. Lentamente le contó lo único que todavía podía recordar con claridad entre la confusión. No el ruido, no el impacto, sino una mano. Dijo que cuando creyó haber llegado al último umbral, cuando todo a su alrededor se desvanecía en un gris helado, alguien se había negado a dejarla ir, una mujer con manos fuertes y una voz decidida que seguía llamándola de vuelta, que seguía tirando de ella para sacarla de esa oscuridad, como si la estuviera arrancando de las manos de la muerte misma. Dijo que no había podido ver el rostro de esa mujer con claridad, pero había sentido el valor que irradiaba de ella, un tipo de coraje sin adornos, sin cálculo. El coraje de alguien dispuesto a correr directo hacia el peligro simplemente porque no podía soportar quedarse mirando como otra persona moría. Margaret apretó la mano de su nieto, sus ojos brillando con una luz que Rodrick no había visto en mucho tiempo. Y dijo que en su vida había conocido a muchas personas poderosas dispuestas a dar la espalda a los más vulnerables.
Pero que esa mujer era diferente. Que esa mujer tenía algo que el dinero nunca podría comprar. Volvió a hablar de la época en que era joven, cuando había puesto todo su corazón en crear un pequeño fondo para ayudar a trabajadores pobres heridos en sus labores, personas que el sistema había abandonado, y dijo que la mujer que la había salvado era la viva encarnación de todo aquello en lo que ella siempre había creído. La prueba de que la bondad todavía existía en algún rincón de esta ciudad fría. Rodrick escuchó cada palabra en silencio, y una sensación extraña creció dentro de su pecho. Una gratitud tan profunda que casi dolía, y una culpa que lo carcomía al pensar que esa mujer desconocida había hecho lo que ni siquiera los hombres que él pagaba generosamente para proteger a Margaret habían logrado hacer. Le prometió que solo necesitaba descansar, que él se encargaría de todo lo demás, y cuando salió de la habitación del hospital, su rostro había recuperado su frialdad habitual, pero en sus ojos ahora ardía una nueva llama de determinación. Llamó de inmediato a su hombre más confiable y le ordenó, con una voz que no admitía demora, encontrar la identidad de la mujer que había salvado a su abuela, saber su nombre, quién era, dónde vivía y de qué trabajaba para sobrevivir. Más importante que nada, dijo, era que absolutamente nada malo le sucediera antes de que él la encontrara. El hombre al otro lado de la línea preguntó qué pensaba hacer una vez que la encontrara. Y Rodrick se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad que se enroscaba bajo la bruma de la mañana, y respondió en voz baja que algunas deudas en esta vida no podían medirse en dinero, y que esta era una deuda que pagaría con su propio honor, aunque tuviera que poner la ciudad entera de cabeza para hacerlo. 3 días después, el hombre de confianza de Rodrick entró a la oficina con un grueso expediente y una expresión sombría que ya anunciaba que lo que estaba a punto de decir lo cambiaría todo. Colocó los documentos sobre el escritorio, los abrió frente a Rodrick, y comenzó a exponer lo que su equipo había descubierto tras noches sin dormir. El auto de Margaret había sido examinado por un experto técnico, y la conclusión hizo que toda la habitación pareciera congelarse. El sistema de frenos había sido manipulado de una manera sofisticada. No era una falla natural. Era el trabajo de una mano que sabía exactamente lo que hacía, un método calculado diseñado para hacer que el auto perdiera el control justo en esa curva mortal. Esto ya no era una vaga corazonada. Era la verdad desnuda, expuesta ante él. Ese día debía haber sido el último de su abuela, y alguien había querido que así fuera. Rodrick permaneció inmóvil, los dedos entrelazados con fuerza, su rostro sin mostrar ninguna emoción, pero sus ojos se oscurecieron como el mar antes de una tormenta. Su hombre de confianza pasó a la siguiente página y pronunció el nombre que Rodrick había temido en secreto durante mucho tiempo: Silas Crowe, líder de una fuerza del bajo mundo que se expandía cada vez más por el lado oeste de la ciudad. Un lobo viejo y ambicioso que durante años había codiciado los muelles y las redes controladas por la familia Vance. Crowe sabía que atacar directamente a Rodrick era imposible. Así que había elegido el camino más cobarde, apuntando a su única debilidad, a la persona que más amaba en el mundo, para enviar una fría advertencia, que nada era intocable, que incluso los muros más fuertes a su alrededor podían ser atravesados. Si todo hubiera salido según su plan, Margaret habría muerto en un accidente que nadie cuestionaría, y Rodrick se habría hundido en el duelo sin jamás conocer la verdad. Pero ese plan perfecto se había derrumbado por una variable que Crowe nunca pudo haber previsto, una electricista que se encontraba ahí en el momento exacto, una mujer que no formaba parte de ninguno de sus cálculos, que corrió hacia el peligro y le robó la vida que él ya había decidido quitar. La aparición accidental de Dileya había destrozado todo el plan, convirtiendo un asesinato limpio en un fracaso humillante, y sin saberlo, la había convertido en testigo vivo del crimen que Crowe quería enterrar para siempre. Pero eso todavía no era lo que le heló la espalda a Rodrick. Su hombre de confianza bajó la voz, sus ojos vacilando brevemente antes de decir lo último, que para conocer el horario exacto de Margaret ese día, saber qué ruta tomaría y a qué hora exacta, el cerebro detrás de todo esto debía tener ojos y oídos dentro del círculo más cercano de la propia familia Vance. Porque esa información nunca había salido del pequeño grupo de personas en quien Rodrick confiaba por completo. La frase quedó flotando en el aire como una hoja afilada, y Rodrick levantó lentamente la cabeza, su mirada recorriendo las paredes de la habitación de poder que él siempre había creído la más segura. Al darse cuenta de que el enemigo no solo estaba afuera, sino escondido dentro de su propia casa, usando la máscara de un hombre leal, se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia la ciudad que se extendía bajo sus pies. Y en ese silencio absoluto, comprendió que la guerra que tenía por delante no sería solo una guerra contra Silas Crowe. También sería una dolorosa limpieza dentro del corazón de su propio imperio.
Ordenó a su hombre de confianza mantener todo lo descubierto en absoluto secreto, sin revelárselo a nadie, mientras silenciosamente cerraba el círculo de protección alrededor de la mujer que había salvado a su abuela, porque ahora entendía que en cuanto Croe supiera que Dileya seguía viva y podía convertirse en una amenaza, no la dejaría en paz. Y Roderick no permitiría, bajo ninguna circunstancia, que otra persona inocente pagara el precio de la crueldad de su enemigo. Esa tarde, justo cuando Dileya salía de la oficina de seguro de desempleo con un montón de papeles sin sentido en la mano y una desesperación pesándole en el pecho, notó un auto negro y reluciente estacionado junto a la acera, y a un hombre alto, vestido de traje oscuro, recostado contra la puerta, mirándola con una intensidad que la hizo detenerse a medio paso. El hombre no necesitaba presentarse, porque la forma en que el aire a su alrededor parecía hundirse, la forma en que otros dos hombres se mantenían a varios pasos de distancia con posturas vigilantes, todo eso decía con claridad que no era un hombre cualquiera. Se acercó, cada paso lento y deliberado, y luego habló con una voz baja y firme, tan fría que le provocó un escalofrío, diciendo que era Roderick Vance y que la mujer cuya vida ella había salvado aquel día fatídico era su abuela. Dileya apretó los papeles en su mano, su cansado instinto despertando dentro de ella como un animal que detecta el peligro, y respondió que solo había hecho lo que cualquier persona con conciencia habría hecho, que no necesitaba que alguien viajara hasta aquí para recordárselo. Roderick inclinó ligeramente la cabeza, un breve destello de interés cruzando sus ojos fríos, y dijo que ella se equivocaba, porque la mayoría de la gente en este mundo habría elegido quedarse quieta y mirar hacia otro lado, y que lo que ella había hecho ese día era mucho más raro de lo que ella imaginaba. Dijo que no había venido solo a darle un agradecimiento vacío, sino a pedirle la oportunidad de devolverle el favor, que tenía el poder de borrar cada problema que pesaba sobre sus hombros, pagar todas sus deudas, darle a su hija un futuro que ella nunca se había atrevido a soñar, y asegurarse de que nadie volviera a atreverse a tocarla jamás. Una oferta así debería haberla llenado de alegría. Pero en cambio, Dileya solo sintió un miedo vago crecer dentro de ella. Una profunda cautela le advertía que ningún regalo en esta vida era gratis, especialmente no de un hombre que desprendía un tipo de poder tan sombrío. Dio un paso atrás, levantó la cabeza y respondió que ya había visto suficientes promesas brillantes en su vida para saber que siempre tenían un precio. Que no sabía quién era él en esta ciudad, pero que no quería involucrarse, no quería deberle nada a nadie. Porque una vez que una persona estaba en deuda, ya no era libre. Roderick la observó en silencio durante un largo rato, y en lugar de molestarse por un rechazo tan directo, sintió una extraña sensación de respeto crecer dentro de él, porque hacía mucho tiempo que nadie se atrevía a plantarse frente a él y decirle que no sin que le temblaran los ojos. Dijo que entendía su cautela, pero también le advirtió que ella estaba en medio de una situación mucho más peligrosa de lo que imaginaba. Que el día en que corrió a salvar a su abuela, había entrado sin saberlo en un mundo que no conocía, y que, quisiera o no, ciertas personas ya habían puesto sus ojos en ella. Dileya sintió un escalofrío recorrerle la espalda al recordar las palabras crípticas del guardaespaldas de aquel día. Pero aún así se obligó a mantenerse firme, respondiendo que podía cuidarse a sí misma y a su hija, como lo había hecho siempre durante todos esos años, y que no necesitaba ningún salvador. Roderick solo asintió levemente, y no insistió más. Pero antes de darse la vuelta, sacó una sencilla tarjeta del bolsillo de su abrigo, impresa con nada más que una serie de números, la puso en su mano y dijo, con voz baja y áspera, que cuando se diera cuenta de que necesitaba ayuda, y se daría cuenta pronto, lo único que tenía que hacer era llamar a ese número. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejándola de pie en medio de la acera, con la tarjeta fría en la mano y la sensación instintiva de que su vida había sido, una vez más, desviada de su antiguo curso. La audiencia disciplinaria estaba a solo unos días, y Dileya sabía que si no encontraba una manera de protegerse, lo perdería todo. Así que decidió hacer lo único que su naturaleza obstinada siempre le había impulsado a hacer, buscar la verdad ella misma. Una excompañera de trabajo que todavía sentía algo de simpatía por ella le envió en secreto una copia de la grabación que la empresa pensaba presentar en la audiencia. El vídeo que debía servir como prueba de que ella había destruido propiedad de manera imprudente y abandonado su puesto. Y cuando Dileya se sentó en su pequeño cuarto de la pensión y abrió esa grabación en la pantalla de su vieja computadora, la sangre en su cuerpo pareció congelarse de indignación. El vídeo había sido editado con habilidad. Comenzaba en el instante exacto en que ella golpeaba la puerta de la limusina con su herramienta. Pero eliminaba por completo los momentos previos. Los momentos en que ella había visto la corriente eléctrica expuesta lanzando chispas por el camino.
Los momentos en que había cortado la peligrosa electricidad que podía haber matado a toda la multitud. Los momentos en que vio una vida apagándose detrás del cristal. Habían recortado cuidadosamente todo el contexto, para convertir un acto de rescate en un acto de destrucción enloquecida. Para convertir a una heroína en una empleada temeraria e indisciplinada. Dileya rebobinó y reprodujo la grabación decenas de veces, y cuanto más la veía, más se daba cuenta de algo que le helaba el corazón. Esto no podía ser una edición al azar ni un error técnico accidental. Era una manipulación deliberada, realizada por alguien con acceso al sistema de cámaras de la empresa, y con una razón para querer verla condenada. En su mente regresó de golpe la imagen de Gerald Ashworth, sentado en aquella habitación fría. La forma en que sus dedos se habían tensado hasta ponerse blancos cuando ella mencionó el auto en la escena. La forma en que sus ojos se habían desviado y su voz se había vuelto apresurada de repente. La forma en que había corrido a tomar el teléfono con la mano temblando en el momento en que ella salió por la puerta. En su momento no lo había entendido, pero ahora cada pieza comenzaba a encajar de una manera aterradora. Recordó que la subestación cerca de la curva donde el auto se había salido del camino llevaba mucho tiempo deteriorándose, que había habido quejas sobre el cableado envejecido y el aislamiento podrido en esa zona, advertencias que la dirección de la empresa, encabezada por Ashworth, había ignorado durante meses para ahorrar dinero. Si la verdad sobre la corriente expuesta ese día salía a la luz, si la gente se enteraba de que la propia negligencia de la empresa había ayudado a crear una escena mortalmente peligrosa, Ashworth sería el primero en cargar con la responsabilidad, y su carrera se desvanecería como humo. Por eso había elegido silenciar la verdad torciéndola, cargando toda la culpa sobre la electricista que había sido lo suficientemente valiente para actuar, convirtiéndola en su chivo expiatorio para esconder su propio descuido. Un pensamiento aún más aterrador cruzó la mente de Dileya, que tal vez Ashworth no solo escondía su propia negligencia, que su pánico excesivo parecía contener un miedo mucho mayor, como si estuviera aterrado de alguna fuerza invisible detrás de él, aunque ella todavía no podía imaginar qué era. No tuvo tiempo de hundirse en vagas sospechas. Porque sabía que la grabación original, el vídeo sin editar que todavía guardaba toda la verdad, tenía que existir en algún lugar del sistema de almacenamiento de la empresa. Y si lo encontraba, tendría el arma que necesitaba para limpiar su nombre. Dileya cerró el puño, sus ojos brillando con la determinación de hierro de una mujer que no tenía nada más que perder, y comenzó a seguir cada pista, contactando de nuevo a los compañeros que todavía creían en ella, preguntando en silencio dónde se guardaban los datos originales. Acercándose un paso silencioso a la vez hacia la verdad que alguien había intentado desesperadamente enterrar. Cuanto más profundo cavaba Dileya en su búsqueda del vídeo original, más sentía que estaba removiendo algo mucho más oscuro de lo que había imaginado, y la sensación de ser observada se le pegó durante días, como si un par de ojos invisibles siguieran cada uno de sus pasos. Entonces, una noche, después de haber arrullado a Posey hasta dormirla y estar sentada bajo la débil luz amarilla, revisando de nuevo el montón de pistas, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Lo abrió, y todo su cuerpo pareció convertirse en piedra. El mensaje no la amenazaba con palabras groseras. Era todavía más cruel que eso, porque solo mencionaba el nombre del preescolar al que iba Posey, junto con la hora exacta en que la niña salía de clases, y una sola frase fría, diciendo que algunos secretos era mejor dejarlos enterrados, si ella quería que las tardes de su hija siguieran siendo tranquilas para siempre. No había una sola amenaza directa, ni una sola palabra violenta. Pero esa calma mortal era exactamente lo que lo hacía aterrador, porque le mostraba que quien estaba detrás de esto conocía su punto más débil, conocía la única cosa en este mundo con la que ella jamás se atrevería a arriesgarse. El corazón de Dileya latió con violencia dentro de su pecho. Sus manos temblaban sin control, y un miedo primitivo, el miedo de una madre cuya pequeña hija había sido amenazada, surgió y ahogó cada pensamiento claro dentro de ella. Corrió hacia la cama, miró el rostro angelical de Posey mientras dormía, escuchó la respiración tranquila e inocente de la niña, y las lágrimas brotaron de sus ojos antes de que pudiera contenerlas, porque su pequeña hija no sabía nada del mundo oscuro que esperaba afuera, todavía sonriendo en sus sueños en un mundo donde todo era bueno. Dileya se quedó ahí sentada durante mucho tiempo. Desgarrada entre el terror y la impotencia, sin saber a quién pedir ayuda, porque sabía que la policía solo escribiría un reporte y lo dejaría ahí, que no podían vigilar a su hija cada hora del día, y que una mujer pobre como ella no tenía la fuerza para enfrentarse a una fuerza invisible lo bastante poderosa para rastrear el horario de la escuela de una niña. Y entonces,
en ese momento de desesperación absoluta, sus ojos se detuvieron en la simple tarjeta impresa con nada más que una serie de números. La tarjeta que había arrojado a un cajón, intentando olvidarla. Y las palabras bajas y ásperas de Roderick Vance regresaron a su mente como un eco, diciéndole que llamara cuando se diera cuenta de que necesitaba ayuda. Se había jurado a sí misma que jamás se involucraría en su mundo, que jamás le debería nada a un hombre como él. Pero ahora, con la vida de su hija en la balanza, todos sus principios y todo su orgullo se volvieron pequeños. Con manos temblorosas, tomó el teléfono y marcó ese número. Y después de solo 2 timbres, esa voz conocida, calmada y profunda sonó al otro lado. Dileya intentó hablar, pero su voz se quebró. Tartamudeó sobre el mensaje, la escuela, el miedo que le ahogaba el pecho, y Roderick escuchó en absoluto silencio, sin interrumpirla ni una sola vez. Cuando ella terminó, él respondió con una sola frase, que su hija estaría a salvo. Que él se lo prometía. Y había tal certeza fría en su voz, que ella le creyó al instante, sin necesitar una sola palabra más de explicación. Menos de media hora después, miró por el hueco de la ventana y vio un auto estacionado en silencio en la esquina de la calle. 2 figuras tranquilas y vigilantes sentadas dentro. Una presencia silenciosa, entendió, que desde ese momento siempre estaría ahí para proteger a su hija. A la mañana siguiente, cuando llevó a Posey a la escuela, la niña todavía iba de la mano de su madre, saltando y hablando sin preocupación, completamente ajena a que unos desconocidos vigilaban en silencio su tranquilidad. Y por primera vez en días, Dileya sintió que la línea entre su mundo y el mundo de Roderick Vance se había borrado para siempre. La mañana de la audiencia disciplinaria, Dileya entró a la gran sala de conferencias de Bricklin Power con la espalda recta y un pequeño disco duro escondido en el bolsillo de su abrigo, el arma por la que había pagado con incontables noches sin dormir. Sentado detrás de la larga mesa estaba el comité disciplinario, con rostros severos, y Gerald Ashworth ocupando el lugar central, con la expresión satisfecha de un hombre que creía tener la victoria asegurada, mientras Tom Ragen se sentaba a un lado, evitando su mirada, demasiado asustado para verla directamente. La audiencia comenzó, y Ashworth presentó de inmediato el vídeo editado, reproduciéndolo en la pantalla grande frente a todo el comité, mientras lanzaba una larga acusación contra ella por destruir propiedad y abandonar su puesto de manera imprudente e indisciplinada, su voz cargada de una falsa indignación moral. Cuando terminó la grabación, varios miembros del comité la miraron con el ceño fruncido y juicio en los ojos, y Ashworth se reclinó hacia atrás con una leve sonrisa apareciendo en la comisura de su boca, seguro de que el destino de Dileya ya estaba sellado. Pero Dileya no tembló. Se puso de pie, su voz resonando clara y firme en la silenciosa sala, diciendo que el vídeo que el señor Ashworth acababa de mostrarles era solo la mitad de la verdad, una mitad que había sido deliberadamente recortada para esconder lo más importante, y que pedía permiso para mostrarle al comité la historia completa. Dio un paso adelante, conectó el disco duro al proyector antes de que nadie pudiera detenerla, y comenzó a reproducirse el vídeo original. Toda la sala quedó en silencio cuando aparecieron las imágenes sin editar. Los momentos antes de golpear la puerta del auto. El instante en que la corriente expuesta lanzaba chispas peligrosas sobre el camino mojado donde se apiñaba la multitud. El momento en que ella corrió a cortar la electricidad para salvar a la gente alrededor del desastre. Y el momento en que vio una vida apagándose detrás del cristal, y tomó la decisión que cualquier ser humano con conciencia habría tenido que tomar. El rostro de Ashworth se puso cada vez más pálido con cada segundo de la grabación. Su sonrisa satisfecha desapareció, y comenzó a protestar con pánico, tartamudeando que el vídeo no era válido, que había sido obtenido de manera ilegal, que no podía aceptarse como prueba. Pero Dileya no le dio la oportunidad. Se volvió hacia el comité, su voz volviéndose más dura y más fuerte con cada palabra, exponiendo que la subestación deteriorada en esa zona había sido objeto de quejas durante meses, mientras la dirección las había ignorado para ahorrar dinero, que era esa negligencia la que había convertido la escena del accidente en una trampa mortal con corriente eléctrica expuesta, y que la edición de la grabación no había sido para proteger a la empresa, sino para esconder la responsabilidad de ciertas personas, convirtiéndola a ella en chivo expiatorio, para que nadie cuestionara el descuido que se había permitido continuar durante demasiado tiempo. Le preguntó a Ashworth directamente, frente a frente, quién tenía acceso al sistema de cámaras, quién había ordenado editar la grabación, y por qué un acto de salvar una vida humana había sido convertido, de manera tan deliberada, en un crimen. Ashworth se puso de pie de un salto, su rostro enrojeciendo y luego volviéndose blanco, su boca abriéndose,
pero sin que salieran palabras, el sudor cayendo por su frente, y su pánico, ahora expuesto frente a todo el comité, hablaba más fuerte que cualquier acusación. Los miembros del comité se voltearon entre sí y comenzaron a susurrar, y el ambiente en la sala cambió por completo. Y, por primera vez desde que entró a esa habitación, Dileya sintió que la balanza de la justicia se inclinaba hacia su lado. En ese mismo momento, de tensión insoportable, mientras Ashworth todavía tartamudeaba intentando defenderse desesperadamente, la gran puerta de la sala de conferencias se abrió de repente, y un extraño silencio cayó al instante mientras todas las miradas se volvían hacia el hombre que acababa de entrar, con paso calmado y una autoridad que irradiaba de él, haciendo que toda la sala pareciera contener la respiración. Roderick Vance había llegado, y su sola presencia bastó para que el rostro de Ashworth cambiara del pánico al terror puro, como si acabara de ver la peor pesadilla de su vida cruzar el umbral. Roderick avanzó hasta el centro de la sala con la calma de un hombre que sabía perfectamente que cada mirada y cada gramo de poder en ese espacio ahora le pertenecían, y no necesitaba alzar la voz, porque su silencio solo bastaba para que todo el comité se inclinara hacia adelante y esperara. Colocó un grueso expediente sobre la mesa, lo abrió frente a los atónitos miembros del comité, y comenzó a hablar con una voz calmada pero filosa como una navaja, diciendo que estaba ahí como representante de la familia de la mujer que la señorita Mars había salvado, y que traía consigo ciertas verdades que el señor Ashworth probablemente nunca querría que salieran a la luz. Pasó página tras página lentamente, y cada una era otro corte en la máscara de respetabilidad de Gerald Ashworth. Reveló que durante años, Ashworth había convertido el recorte de costos de mantenimiento en un sistema completo, solo para hacer que sus reportes se vieran mejor en los números, ignorando advertencias repetidas sobre subestaciones deterioradas y líneas eléctricas envejecidas, poniendo en peligro las vidas de innumerables trabajadores y ciudadanos comunes, solo para escalar más alto en su carrera. Presentó correos electrónicos, registros internos y testimonios de empleados que alguna vez habían sido presionados y obligados a guardar silencio, dibujando el retrato desnudo de un hombre dispuesto a pisotear a los más débiles solo para proteger su propia silla. Luego su voz bajó aún más, y dio el golpe final, revelando que la distorsión del vídeo no solo había sido para esconder negligencia, sino que Ashworth también tenía conexiones financieras sospechosas con fuerzas externas, personas que lo respaldaban y lo presionaban para aplastar cualquier investigación relacionada con el accidente de Margaret, y que el dinero que había aceptado para guardar silencio se había convertido ahora en la soga alrededor de su propio cuello. Toda la sala quedó muerta en silencio, y Ashworth se quedó ahí, todo su cuerpo temblando, su rostro sin una sola gota de sangre, su boca moviéndose, pero incapaz de producir una sola palabra de defensa, porque Roderick había sellado con frialdad cada una de sus rutas de escape, una por una. Roderick no levantó la voz. No amenazó. Solo se volvió y miró directamente a los ojos de Ashworth, diciendo que, desde ese momento, cada documento que acababa de presentar ya estaba en manos del Consejo Directivo, de los medios de comunicación y de las autoridades correspondientes, y que el imperio de reputación que Ashworth había construido sobre mentiras y crueldad se derrumbaría antes de que cayera el sol. Ese era el castigo de un hombre que no necesitaba puños. Un golpe frío y preciso, dirigido directamente a las únicas cosas que hombres como Ashworth realmente valoraban, el honor, el estatus y el poder. Y cuando todo eso le fue arrebatado en un instante, no le quedó nada más que la humillación desnuda frente a todos los que alguna vez le habían temido. El comité disciplinario anunció de inmediato que todas las acusaciones contra Dileya quedaban desestimadas, y que Ashworth sería suspendido en espera de una investigación completa. Y cuando dos oficiales de seguridad entraron para escoltarlo fuera de la sala, Gerald Ashworth, el hombre que momentos antes ocupaba el asiento más alto con una sonrisa satisfecha, ahora se arrastraba como una sombra arruinada, su carrera convertida en cenizas en cuestión de minutos. Dileya se quedó de pie, inmóvil en medio de la sala, su pecho subiendo y bajando con emoción. Aliviada porque la verdad finalmente había salido a la luz, y conmovida por la forma en que Roderick Vance podía decidir el destino de una persona con nada más que unas hojas de papel y una voz tan calmada que resultaba casi escalofriante. Y, por primera vez, comprendió de verdad la magnitud del mundo en el que había entrado por accidente. Esa noche, después de que el caos de la audiencia se calmara y Dileya regresara junto a su hija con una paz frágil y temporal, Roderick se sentó solo en la habitación oscura, en lo alto de la ciudad, bebiendo su primer vaso de licor en días. Pero su mente no estaba tranquila, porque sabía que derribar a Ashworth solo había cortado una rama podrida, mientras que la raíz envenenada, enterrada dentro de su propia casa, todavía no había sido arrancada.
Durante los últimos días, su hombre más confiable había seguido en silencio cada hilo delgado, comparando cada horario, cada llamada telefónica, cada transferencia de dinero inusual. Y al final, cada rastro llevaba a una sola persona, un hombre que había permanecido dentro del círculo más cercano de la familia Vance durante muchos años, un hombre en quien Roderick alguna vez había confiado. Cuando se confirmó ese nombre, Roderick no estalló de furia. Solo permaneció en silencio durante un largo rato. Y en ese momento, un destello de dolor cruzó por sus ojos normalmente fríos. El dolor de un hombre que se da cuenta de que las traiciones más amargas siempre vienen de las manos que alguna vez sostuvimos con fuerza. Convocó a ese hombre a una bodega vacía cerca de los muelles, a la medianoche, donde solo estaban Roderick, su hombre de confianza y algunas figuras silenciosas vigilando en las esquinas oscuras. El traidor entró con falsa confianza, todavía creyendo que no había sido descubierto. Pero en el momento en que vio los ojos de Roderick, entendió que el juego había terminado. Roderick no se apresuró. Colocó lentamente cada prueba sobre la vieja mesa de madera en el centro de la bodega. Estados de cuenta bancarios, grabaciones, fotografías ocultas de reuniones secretas, cada elemento colocado como otro ladrillo, sellando la última ruta de escape del hombre frente a él. Con una voz baja y firme, casi aterradora, le preguntó si sabía el precio de traicionar a alguien que alguna vez lo había recibido en su casa, si sabía que Margaret casi había pagado con su vida por la pequeña ganancia que él se había guardado en el bolsillo. El traidor tembló y cayó de rodillas, tartamudeando disculpas, culpando a las circunstancias, a las deudas, a la presión de Silas Crowe. Pero cada excusa solo hacía que el aire dentro de la bodega se sintiera más pesado. Roderick nunca le puso una mano encima. No lo necesitaba. Su verdadero poder residía en una calma capaz de aplastar el espíritu de un hombre sin un solo golpe. Solo se inclinó, miró directamente a los ojos llenos de lágrimas del hombre que lo había traicionado, y dijo en voz baja que, a partir de ese momento, su nombre sería borrado de cada puerta que alguna vez se había abierto para él. Que todo lo que había tenido, protección, posición, seguridad, todo desaparecería como si nunca hubiera existido, y que pasaría el resto de su vida sabiendo que había vendido su propia lealtad por nada, y que ya no tenía un solo lugar en esta ciudad donde esconderse. Era una sentencia más pesada que cualquier castigo físico, un exilio del mundo al que alguna vez había pertenecido. Y cuando los hombres de Roderick lo escoltaron en silencio fuera de la bodega, para entregarlo a las consecuencias que él mismo se había buscado, el traidor ya no se atrevió a levantar la cabeza. Roderick permaneció solo en la oscuridad, escuchando el suave choque de las olas más allá de los muelles, y por primera vez en días, se permitió soltar un largo y cansado suspiro. Pensó en Margaret, recuperándose lentamente en su cama de hospital. Pensó en la valiente mujer que, sin saberlo, había arrastrado toda su vida hacia el corazón de esta tormenta. Y una sensación extraña que no había conocido en mucho tiempo se removió suavemente dentro de su pecho. Sabía que la guerra todavía no había terminado, que el verdadero cerebro detrás de todo, Silas Crowe, todavía andaba suelto. Pero esa noche, había limpiado la serpiente venenosa de su propia casa, y se prometió a sí mismo que nunca más permitiría que alguien que le importara enfrentara peligro por su culpa. Silas Crowe no era el tipo de hombre que aceptaba la derrota en silencio. Y cuando se enteró de que su red dentro de la familia Vance había sido descubierta, comprendió que estaba perdiendo el control poco a poco. Así que decidió hacer una última apuesta desesperada, apuntando directamente al eslabón que él creía el más débil, y también la razón por la que todos sus planes se habían desmoronado. Y ese eslabón era Dileya. Una tarde, justo después de que ella saliera de la pensión para ir a su turno extra de noche, los hombres de Crowe la siguieron, forzando su viejo auto hacia un camino vacío que llevaba hacia las bodegas abandonadas cerca de los muelles, donde las escasas luces de la calle no eran lo suficientemente fuertes para revelar a las figuras que se acercaban a su alrededor. Pero lo que Crowe no sabía era que Roderick ya había presentido este movimiento desesperado antes de que ocurriera, y los hombres que había asignado para proteger a Dileya nunca habían dejado de vigilarla ni un solo segundo. En el momento en que su auto fue forzado a detenerse y los extraños salieron corriendo, una fila de luces cegadoras se encendió de repente, rasgando la noche, y la caravana de Roderick irrumpió como una tormenta, cortando cada vía de escape que los hombres de Crowe tenían. Roderick salió del auto con una calma mortal en medio del caos. Y en un instante, sus hombres avanzaron y los dominaron por completo. Una pelea feroz estalló en la oscuridad alrededor de la bodega. Golpes precisos, órdenes a gritos, cuerpos chocando entre sí.
Pero todo se desarrolló con una disciplina fría que demostraba que el bando de Roderick tenía el control absoluto. Dileya se agachó detrás de su auto, con el corazón latiéndole con fuerza. Pero no cayó en un pánico indefenso. Con los instintos rápidos de una electricista acostumbrada a enfrentar el peligro, logró ubicar una caja de interruptores exterior cercana, y desconectó el interruptor principal de manera segura, sumiendo toda la zona en oscuridad en el momento justo, creando un destello de confusión que dejó desorientados a los hombres de Crowe, y facilitando que la gente de Roderick los redujera. En medio de ese caos, Silas Crowe, un hombre acostumbrado a mover los hilos desde las sombras y nunca enfrentar consecuencias él mismo, intentó escabullirse hacia la oscuridad. Pero Roderick lo detuvo. Los dos hombres quedaron frente a frente en la bodega oscurecida. Dos poderes del bajo mundo que durante años habían evitado un choque directo, finalmente cara a cara. Crowe gruñó amenazas, todavía intentando actuar como si tuviera el control. Pero Roderick solo lo miró con una mirada tan plana y quieta que resultaba casi escalofriante, y le dijo que Crowe había cometido el peor error de su vida al atreverse a tocar a la gente bajo la protección de Roderick. Que el día en que ordenó hacerle daño a una anciana inocente, había firmado su propia sentencia. Crowe se lanzó desesperadamente hacia adelante, pero Roderick ya había leído cada uno de sus movimientos. Lo esquivó limpiamente, y luego lo redujo con un agarre rápido y controlado que lo dejó completamente indefenso, inmovilizándolo contra el suelo frío de la bodega mientras sus hombres se cerraban rápidamente alrededor de ellos. Toda la resistencia de Crowe se desmoronó, y por primera vez en su vida, el hombre que siempre había sembrado el miedo en los demás se vio forzado a probar ese miedo él mismo. El terror se notaba claramente en sus ojos, al darse cuenta de que el imperio y el poder que había construido durante tanto tiempo se habían derrumbado en una sola noche. Roderick no fue más lejos, porque entendía que obligar a un hombre como Crowe a vivir y ver todo lo que había construido siendo arrebatado sería un castigo más pesado que cualquier otra cosa, y ordenó con frialdad que Crowe y todas las pruebas fueran entregados a las manos que lo harían pagar conforme a la ley. Cuando todo se calmó y sus hombres habían sometido por completo a los atacantes, Roderick se volvió para buscar a Dileya y la encontró ahí, de pie entre los escombros, temblando, pero entera, sus ojos mezclando el miedo del que apenas había sobrevivido con una gratitud que no podía expresar con palabras. Y en el momento en que sus miradas se encontraron, algo invisible entre dos personas heridas cambió en silencio para siempre. Después de esa noche fatídica, Roderick llevó a Dileya a un pequeño café tranquilo que todavía estaba abierto a esas horas, donde una luz cálida caía sobre las viejas paredes de madera. Y por primera vez desde que se conocían, los dos se sentaron uno frente al otro, no como un poderoso jefe criminal y una mujer atrapada en la tormenta a su alrededor, sino como dos personas comunes, cada una cargando sus propias heridas privadas. Dileya todavía temblaba por todo lo que acababa de vivir, y le preguntó, con una voz tanto curiosa como cautelosa, porque estaba dispuesto a poner la ciudad entera de cabeza, a enfrentar a los hombres más peligrosos, todo por una anciana y una desconocida como ella. Roderick permaneció en silencio durante un largo rato, ambas manos envueltas alrededor de una taza de café que ya se había enfriado, su mirada distante, como si estuviera alcanzando algún lugar del pasado. Luego comenzó a hablar lentamente, y su voz, normalmente fría, ahora llevaba una suavidad que muy pocas personas habían escuchado jamás. Le contó que había perdido a su padre y a su madre cuando era apenas un niño, que el mundo en ese entonces se había convertido para él en un lugar completamente oscuro, sin salida, y que hubo un tiempo en que pensó que el resentimiento y la desesperación lo tragarían entero. Fue Margaret, su abuela, quien le abrió los brazos y lo recibió cuando no le quedaba nadie más, quien lo trajo de vuelta de ese borde, quien le enseñó que incluso en el mundo más cruel, la bondad todavía existía, y que nunca lo había soltado, incluso después de que él se convirtiera en el hombre que era hoy. Dijo que ella era el único hilo que lo conectaba con la parte humana que todavía quedaba dentro de él, la única razón por la que su corazón endurecido todavía sabía temblar. Y que el día en que escuchó que ella estaba entre la vida y la muerte, sintió como si lo arrastraran de vuelta a esa vieja oscuridad, de vuelta al miedo de perder a alguien que amaba, un miedo que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Luego levantó la mirada y la dirigió directamente a Dileya, diciendo que cuando supo que la persona que había traído de vuelta la vida de su abuela de las manos de la muerte no era ninguno de los hombres que él pagaba para protegerla, sino una mujer desconocida que no le debía nada a su familia. Una mujer que había corrido hacia el peligro simplemente porque no podía quedarse mirando como alguien moría, había sentido algo para lo que no tenía palabras. Una profunda gratitud, mezclada con un doloroso sentimiento de culpa.
Dileya escuchó, y sus propios ojos se llenaron de lágrimas, porque la historia de Roderick tocaba el mismo dolor que ella había cargado durante tanto tiempo. Y admitió suavemente que entendía lo que se sentía al perder a la persona que más se ama. Lo que se sentía al obligarse a seguir caminando después de que el mundo entero se hubiera derrumbado, porque ella también había perdido a su esposo en una tragedia que debió haberse evitado. Dos personas, un poderoso jefe criminal que parecía imposible de quebrar, y una pobre viuda cargando una familia entera sobre sus hombros, se sentaron ahí bajo la cálida luz amarilla, y de repente se dieron cuenta de que, sin importar cuán distintos fueran sus orígenes y destinos, ambos eran vidas que alguna vez el mundo había roto, y que luego habían reconstruido con sus propias manos. Ambos entendían el precio de la pérdida y la fuerza que se necesitaba para seguir viviendo. En ese momento tranquilo no hubo declaración de amor, ningún gesto apresurado, solo una profunda comprensión que comenzaba a crecer entre dos almas heridas, una conexión frágil pero honesta. Y por primera vez en mucho tiempo, tanto Roderick como Dileya sintieron que ya no estaban solos en su lucha contra sus propios fantasmas. Unas semanas después, cuando las repercusiones del incidente se habían calmado poco a poco y Bright Line Power se hundía en una crisis tras la caída de Ashworth y la exposición de innumerables violaciones, Roderick invitó a Dileya a su oficina. Pero no para entregarle un cheque ni alguna promesa brillante de las que ella siempre se había cuidado. En cambio, colocó un expediente frente a ella y le dijo, con voz calmada, que había comprado por completo la corrupta compañía eléctrica, la misma empresa que alguna vez había intentado aplastarla, y que pensaba reestructurarla desde la raíz, eliminando la cultura que trataba la vida humana como algo menos importante que las ganancias. Dileya lo miró en un silencio atónito, sin terminar de entender el significado de esas palabras. Y entonces Roderick dijo lo que hizo que su corazón pareciera detenerse, que quería que ella tomara el puesto de supervisora de seguridad para todo el sistema. Que quería que la misma mujer que el sistema una vez había pisoteado fuera ahora quien se levantara a proteger a cada trabajador. La persona con plena autoridad para inspeccionar, suspender y exigir reparaciones en cualquier cosa que pusiera en peligro la vida de los trabajadores. Dijo que no la había elegido por lástima, sino porque nunca había visto a nadie con un coraje y una conciencia como los de ella, y que una mujer dispuesta a arriesgar toda su carrera para salvar la vida de una extraña era la única persona en quien confiaría una responsabilidad así. Dileya se quedó sentada en silencio. Y en ese momento, una oleada de emoción contenida se elevó dentro de su pecho. Porque entendía que esto no era solo un trabajo o una oportunidad para cambiar su vida. Era una clase de sanación que nunca se había atrevido a soñar. Durante los últimos 2 años, había vivido con una herida que latía en silencio y nunca había cerrado. El dolor de perder a su esposo por la negligencia de personas que ponían el dinero por encima de la vida humana. Y ahora la vida le estaba dando la oportunidad de convertir esa misma tragedia en fuerza. De evitar que otra esposa recibiera la devastadora noticia que ella una vez tuvo que soportar, de proteger a trabajadores como el hombre que había amado, de ese destino cruel. Las lágrimas rodaron por su rostro. Pero ya no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de liberación. Como si el círculo de duelo que la había seguido durante tanto tiempo finalmente hubiera encontrado una manera de cerrarse con sentido y esperanza. Sin embargo, su orgullo natural no le permitía aceptar fácilmente, y Dileya levantó la mirada para ver directamente a Roderick, y dijo que aceptaría el puesto, pero bajo sus propias condiciones. Dijo que quería trabajar gracias a su propia capacidad, no bajo la sombra del poder de él, que cada decisión relacionada con la seguridad debía ser respetada absolutamente, y nunca influenciada por ningún cálculo de ganancias, y que se iría de inmediato si en algún momento sentía que ese trabajo era solo una forma de caridad o un hilo destinado a atarla a su mundo. Roderick la miró, y en su rostro normalmente frío apareció el rastro de una rara sonrisa llena de respeto, porque esa misma firmeza y ese amor propio inquebrantable eran las razones por las que estaba seguro de no haberse equivocado con su elección. Asintió y aceptó todas sus condiciones sin la menor vacilación. Luego dijo que precisamente por eso la necesitaba, porque un sistema solo era verdaderamente seguro cuando la persona que lo dirigía era alguien que nunca se doblegaría ante la presión. Cuando Dileya salió de ese edificio con el expediente en sus manos y un futuro completamente nuevo abriéndose ante ella, sintió, por primera vez en muchos años, que el peso sobre sus hombros ya no era desesperación, sino que se había convertido en una misión, un camino que recorrería con todo el orgullo y el valor que siempre había llevado dentro de ella. Unos meses después, bajo el cielo azul y despejado de un día de principios de verano,
la subestación que alguna vez había sido símbolo de negligencia y muerte había sido completamente reparada, con una nueva apariencia limpia, sólida y segura. Y a su alrededor, la gente celebraba una pequeña y cálida fiesta para los trabajadores y sus familias. Voces alegres y risas resonaban por todo el lugar. Mesas largas estaban llenas de comida. Pequeñas banderas ondeaban con el viento. Y en medio de esa escena llena de alegría, Dileya estaba ahí, con su nuevo uniforme de supervisora de seguridad, su rostro brillando con una felicidad que no había podido sentir plenamente en demasiado tiempo. Acababa de estar hablando con un grupo de trabajadores sobre los nuevos protocolos de seguridad cuando un pequeño cuerpo vino corriendo hacia ella con un grito claro y alegre, y Posey se lanzó a los brazos de su madre, sus mejillas rosadas por correr y jugar, una flor silvestre en la mano que acababa de recoger. Dileya levantó a su hija en brazos y giró una vez entre las risas de la niña. Y en ese momento, cada carga, cada pena que alguna vez había soportado pareció disolverse, dejando solo el amor desbordante entre madre e hija. Posey no sabía nada del mundo oscuro que ella y su madre habían atravesado. Solo sabía que su mamá ahora era más feliz, que sonreía más a menudo, y que la cena en casa ya no llevaba la sombra de preocupación que antes solía tener. Justo entonces, un auto de lujo se detuvo a la distancia, y Margaret bajó de él, sus pasos firmes de nuevo después de los largos días de recuperación. Caminó lentamente hacia Dileya. Y cuando las dos mujeres quedaron frente a frente, una ola silenciosa de emoción se levantó entre ellas, porque era la primera vez que se encontraban de verdad desde aquel día fatídico que había unido sus destinos. Margaret tomó las manos de Dileya entre las suyas, las mismas manos que alguna vez habían luchado contra la muerte para traerla de vuelta, y dijo, con la voz entrecortada, que había esperado mucho tiempo para agradecerle, con sus propias palabras, a la valiente mujer que le había dado la oportunidad de seguir viviendo, la oportunidad de ver días hermosos como ese. Las dos mujeres se abrazaron, un abrazo lleno de comprensión y gratitud que no necesitaba palabras. Y Margaret susurró suavemente que no se había equivocado sobre ella, que la bondad en la que siempre había creído todavía existía, viva y cálida, justo ahí, en la mujer que tenía frente a ella. Desde la distancia, recostado contra su auto, Rodrigo observaba la escena en silencio, sin acercarse, sin interrumpir el momento sagrado entre las dos mujeres, solo quedándose ahí, con la más leve sonrisa en la comisura de los labios y una rara dulzura en los ojos, como un guardián silencioso que velaba por la paz que había ayudado a traer de vuelta. La historia de Dileya Mars nos recuerda algo simple pero profundo, que el verdadero valor de una persona nunca está en su apariencia, su estatus o el dinero en su bolsillo, sino en el coraje de hacer lo correcto y en la bondad que sabe poner la vida humana por encima de todo. Y que la dignidad de un buen corazón es algo que ninguna fuerza puede comprar ni romper, sin importar cuán crueles sean las circunstancias. A veces, en las horas más oscuras de la vida, un pequeño acto de bondad puede encender una llama que cambia el destino de muchas personas. Si la historia de Dileya te tocó el corazón, deja un like para que sepamos que sigues escuchando. Y no dudes en compartir este vídeo con las personas que amas, las que necesitan recordar que la bondad nunca ha sido en vano. Suscríbete a nuestro canal para que cada día puedas escuchar más historias significativas que conmuevan el corazón. Nos encantaría saber cómo te sentiste con la historia de hoy. Así que, por favor, déjanos un comentario y comparte las emociones que llevas dentro, porque cada línea que escribes es una valiosa fuente de aliento para nosotros. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar hasta el último momento. Te deseamos a ti y a tus seres queridos una salud duradera, un alma en paz y una vida llena de alegría y plenitud, cada día. Adiós, y nos vemos en la próxima historia.